Muy Buenas bien. tardes. Primera pregunta para vos. Recién escuchábamos un audio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que estaba optimista respecto a la sanción de la ley ómnibus, y entre los bloques que contaba o descontaba que iban a acompañar la ley estaba el bloque que vos integrás. ¿Hay ya una, no te digo una posición general, pero una primera lectura del bloque Hacemos Coalición Federal respecto a la ley ómnibus? Mirá, yo puedo hablar por mí y por Coalición Cívica. Uh-huh. El bloque Coalición Federal se va a reunir seguramente a principios de la semana que viene. Bien. Para ir analizando la ley. A ver, la ley toca tantos temas, es tan profusa que es muy difícil opinar. Es una ley inabordable, toda junta. Tiene desde un código de procedimiento para hacer juicio por jurado hasta un blanqueo de capitales, pasando por retenciones, pasando por protesta social. Es muy raro legislar de esa manera, es inédito legislar de esa manera. No creo que se pueda legislar así todo junto, más allá de lo que opinemos de cada uno de los temas. Uh-huh. Entonces, yo creo que se tiene que organizar, la Libertad Avanza. Creo que el Poder Ejecutivo no le hace ningún favor a la Libertad Avanza, a Martín Menem en la Cámara de Diputados. Creo que lo pone en una situación muy difícil, muy incómoda, más allá de la buena voluntad que tenemos un montón de bloques para hacer cambios en la Argentina y para que el gobierno nacional tenga gobernabilidad, justamente, porque por supuesto que la Argentina no se gobierna sola. Y Juan Manuel, de lo que viste hasta ahora, digo, en este, como bien vos decís, lo decíamos hace un ratito, casi inabarcable temario que tiene la ley ómnibus, ¿hay cosas que para vos o para la coalición cívica son imposibles de acompañar? Bueno, nosotros, por ejemplo, subir retenciones, que es subir impuestos en este contexto a casi todas las economías regionales de la Argentina, y yo no lo puedo acompañar. La verdad que retenciones de esta manera, que es más, creo que parte, uno ya no sabe muy bien qué pensar con este gobierno, pero creo que parte de la estrategia es meter un montón de temas, algunos taquilleros, como la legítima defensa, digo taquilleros en el sentido de que generan debate, que generan polémica, o la protesta social escondida, las retenciones a casi cualquier producción. Se salvaron los lácteos y algunos más, pero suben a todos, menos a la minería y a los hidrocarburos, pero después sube cualquier producción que haga cualquier sector de la Argentina que están bastante castigados y que por más que le hayan dado circunstancialmente un dólar más competitivo, van a tener que esforzarse mucho para tener rentabilidad. Y desde el punto de, saliendo de puntualmente el articulado, pero yendo ya a una cuestión casi de, no sé si actitudinal, pero sí de una modalidad de gobierno, la sumatoria del DNU 7023 más el pedido de delegación de facultades del Congreso en más de 60 competencias, al menos las que logré contabilizar yo. Desde tu mirada, políticamente, ¿qué representa en términos de la voluntad del gobierno? O dicho de otra manera, ¿qué crees o por qué crees que el gobierno busca eso, busca gobernar de esa manera? Me parece puede ser una cuestión de carácter o ideológica. Creo que también responde a que son un gobierno débil, digamos, un gobierno que no cuenta con poder en el Parlamento, que en fin es muy nuevo, que prácticamente no conoce mucho de los resortes del Estado y se debe sentir más seguro teniendo todo el poder. Ahora bien, eso es una concepción ideológica, filosófica, política que no compartimos. Nosotros no le delegamos el poder a nadie, por más bueno o malo que nos parezca. O sea, tampoco acompañaría en la delegación de facultades, por ejemplo. No, la delegación de facultades no, sobre todo porque es muy profusa, no tiene bases, tiene un plazo muy largo, pero por ejemplo quiere que le deleguemos la facultad de ordenar el código electoral y de hacer circunscripciones electorales para elegir diputados
de manera uninominal. O sea, delegarle, por ejemplo, esta cantidad de atribuciones en materia electoral, es decir, que sea juez y parte Javier Milei de las futuras elecciones de la Argentina. Eso, no sé, no corresponde en ninguna democracia moderna, liberal y republicana. Me parece que ahí hay, no sé si un carácter autoritario, pero sí una confusión ideológica importante, que la deberían explicar. Y todo mezclado, insisto, todo mezclado en una ley que tiene cuanto tema se le pueda ocurrir a alguien que quiera mandar al Parlamento. No hay una lógica y no hay prioridades. Eso es bastante llamativo. Que el presidente, que sus ministros, sobre todo el ministro Caputo, por ejemplo, que está tratando de, entiendo yo, ordenar la economía, bajar la inflación, en fin, desactivar la bomba, como querramos llamarle, hacerse cargo de la herencia, no diga, miren, yo necesito 2 o 3 cosas económicas del Parlamento. No, metió las retenciones y el blanqueo en una ley que tiene de todo, el impuesto a las ganancias que supuestamente van a mandar no mandó, así que es raro el funcionamiento y qué se espera de un Congreso que está dispuesto a trabajar, no como dice Milei, que tenemos los pies, que arrastramos los pies. Juan Manuel. En el Congreso estamos desde el 10 de diciembre esperando que nos manden las cosas y que constituyan las comisiones, y evidentemente no lo hacen por alguna razón. Ya vamos a ir ahí. Juan Agosto te saluda, ¿cómo estás? Buen día, si no almorzaste. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien. Déjame intentar traducirte. Vos estás insinuando que Javier Milei, quizás algún otro integrante de Libertad Avanza, no creen en el sistema democrático republicano, representativo federal, como lo conocemos hasta ahora en Argentina, y por eso pretenden atribuirse o que el Congreso les otorgue determinadas facultades. Y como mínimo no lo conocen, lo desconocen, no lo valoran. Eso de mínima, porque si yo pido todas las facultades del Parlamento, incluso facultades que es inconstitucional que las tenga el presidente, como las que tienen que ver con materia electoral, si al mismo tiempo, está bien, mando un DNU tal vez para generar debate, pero insisto en que el Congreso me lo tiene que aprobar tal cual como está. Me parece que no valoro un sistema que divide el poder para justamente garantizar la libertad, que es lo que en esencia supuestamente Milei pregona. La libertad se garantiza con algunas prohibiciones, con una legislación clara emanada por órganos que representen no a un sector, sino a varios, para que perduren en el tiempo y para que tengan validez constitucional, por ende validez jurídica, por ende seguridad, y si hay seguridad, bueno, habrá confianza, y habremos cambiado en Argentina, que desde hace muchos años no tiene seguridad jurídica, pero esas son las bases de un capitalismo serio y de un liberalismo económico, político, en fin, que entiendo que él pregona, pero no sé si lo desconoce o lo desprecia o no lo entiende. Permitime hacer un ejercicio que planteó el lunes, creo que Carlos Pagni, viendo sobre todo al rechazo prácticamente unánime. Al menos yo no leí, no escuché, no conversé con ningún abogado constitucionalista que esté a favor. Todos están en contra del DNU y también del artículo de delegación de facultades de la ley Ómnibus. Me da la impresión de que si este DNU o este proyecto de ley lo hubiera enviado al Congreso un gobierno kirchnerista, el rechazo de la coalición cívica hubiera sido in limine de prepo, sin habilitar ningún tipo de discusión, y que ahora hay al menos la posibilidad de ver qué parte sí, qué parte no. Me da esa impresión. No sé si vos, te pregunto a vos, si un proyecto de ley así, o un decreto de necesidad de urgencia así, lo hubiera hecho Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Alberto Fernández por caso, ¿no hubiera sido más claro el rechazo? Mirá, a ver, ahí separaría la respuesta en esto. No creo que Cristina Kirchner o Alberto Fernández hubieran hecho un DNU en este sentido. ¿Qué nos pasa a muchos con este DNU?
Yo comparto el espíritu del DNU, desregularizador, desburocratizador, liberal, de una Argentina corporativa que está atada hace rato y que este DNU en mayor medida la destraba. Cristina Kirchner ha sacado DNU de todo tipo. Por ejemplo, sacó en su momento la asignación universal por hijo por DNU, para que no salga por ley, para que no tenga, el Parlamento pueda beneficiarse de dar una buena noticia entre todas las fuerzas políticas. Nosotros criticamos que se haga por DNU alguna de esas cosas. Ahora bien, cuando estábamos más o menos de acuerdo en el contenido, tratábamos de que prospere intentando subsanarlo, intentando de que se haga por ley. Por supuesto, la práctica del DNU no es buena justamente por esto, porque la puede hacer cualquier presidente de la nación, los que nos gustan y los que no nos gustan. Entonces, si yo le otorgo tanto poder al presidente, como decían muchos, por más que me guste el espíritu del DNU de Javier Milei, tal vez mañana es presidente Axel Kicillof, que tiene una ideología completamente opuesta con la que le gusta a Milei confrontar, y lo deroga. Y entonces, ¿qué perdura de eso? También es cierto que Macri sacó algunos DNUs, y por ahí fuimos más condescendientes con él cuando sacó la extinción de dominio, justamente porque estábamos de acuerdo en el contenido de ese DNU, porque la escuché a Patricia Bullrich sobre todo decir, bueno, Macri algunos DNU sacaba. Bueno, yo en general estaba más de acuerdo con los DNU de Mauricio Macri. Por eso no te preguntaba, perdón, por eso no te preguntaba por el contenido en términos de espíritu económico o de país, sino por el uso de la herramienta. Exacto. La herramienta y además la atribución de facultades legislativas. Otra vez, no me refiero a la profundidad. La herramienta tendría que ser verdaderamente excepcional y uno no debería hacer esto que estoy haciendo en este momento, que es tratar de que los DNU que tienen que ver con lo que uno cree, con lo que uno, en fin, propone, prosperen. ¿Por qué? Porque es riesgoso y es precario jurídicamente. Además de que es riesgoso, cuando digo riesgoso me refiero a democráticamente. Puede venir un presidente que se le ocurra por DNU justamente restringir libertades. Una cosa que es muy cara para cualquier ideología. Nadie quiere que se le restrinjan libertades, piense como piense. Ahora bien, sucede que los políticos a veces somos más laxos en nuestras posiciones según lo que propongan estas cosas. Ahora, tenemos que tener algunas cosas muy presentes. El DNU, así como está, no se puede aprobar. Yo no lo quiero rechazar inmediatamente. Quiero intentar que el presidente entienda que lo tiene que discutir y que hay cosas que podemos subsanar y darle verdadera seguridad jurídica a futuro aprobándolo. Como me pasaba, insisto, con el DNU de extinción de dominio de Mauricio Macri, o como al contrario, que nunca lo pudimos aprobar, pero tampoco nadie lo pudo rechazar y hoy no se hace esa práctica frecuentemente porque es precario jurídicamente, o como nos pasó con un DNU de Mauricio Macri que intentaba desburocratizar, que se generó polémica, y con, en su momento, Mario Negri, Nicolás Massot, presentamos un proyecto de ley que tenía el contenido del DNU y lo hicimos por ley. Claro. Sacamos 2 o 3 cosas que generaban polémica. Entonces, a veces esta buena voluntad nuestra, porque el espíritu del DNU nos parece adecuado, tendría que tener una respuesta del lado del presidente Milei de que acá hay un espíritu de colaboración a pesar de la herramienta, de la herramienta excepcional y no conveniente y disvaliosa que él usó. La verdad que él tendría que entender que hay un espíritu colaborador para subsanar algo que en cualquier momento se le va a caer en la justicia, además. Porque tocó demasiados intereses, eso es cierto. Tocó, por ejemplo, los intereses de los laboratorios nacionales. Y seguramente van a litigar. ¿Cómo no van a litigar? O de los gremios y de las obras sociales gremiales, ¿qué van a litigar? Hablamos Entonces, él tiene que entender que vive en un país que tiene división de poderes y que eso es valioso. Hablamos con el diputado nacional por la Coalición Cívica, miembro del bloque Hacemos Coalición Federal, hablo de Juan Manuel López. Juan Manuel, te hago las últimas 2 cortitas. La primera, el capítulo de la ley que se involucra en las reuniones. No sé si lo leíste, si lo masticaste, si lo discutiste, pero ¿qué mirada tenés sobre eso? Bueno, no, lo leí, no lo mastiqué. En principio, reunión de 3 personas parece un exceso total ese tipo de regulación.
En la Argentina hay que garantizar la protesta para todos, seguramente hay que, no sé si regularla es la palabra, pero hay que ponerle ciertos parámetros porque nunca puede tener algunos tipos de exceso. Ahora bien, avisar para todo, que una reunión de más de 3 sea considerado protesta social, no pasa ningún filtro constitucional ni de tratados internacionales en materia de derechos civiles, sociales y políticos. Entonces, yo creo, y en general trato de no engancharme con ese tema, porque sé que no va a pasar por el Parlamento, que no va a pasar el filtro de la justicia, y creo que son las bombas de humo que el gobierno de Milei nos pone al Congreso para que se tape la suba de impuestos, para que se tape una economía que, insisto, probablemente sea una de las peores herencias de la historia que le toca al gobierno de Milei, pero que nos pone al Parlamento a discutir estas cosas para que lo otro pase más desapercibido. Y ahora sí y me parece que no hay que engancharse en eso, no hay que engancharse en esas cosas que son estrategias políticas, que las han usado todos. Y la última, sin ningún ánimo de transformarte en exégeta, a mí personalmente me interesaría muchísimo saber qué mirada tiene Elisa Carrió sobre el DNU, sobre el uso de la herramienta, sobre el contenido del DNU, sobre la mega ley, sobre esto de las reuniones, sobre la delegación de facultades. No sé qué rol está ocupando Elisa Carrió dentro de la coalición cívica, si está en contacto con ustedes, si está alejada del día a día. ¿Ustedes están hablando con ella? Sí, estamos hablando con Lilita, está muy atenta, no está opinando, pero está estudiando y está observando. Está observando cómo funciona este gobierno, quiénes son los personajes relevantes de este gobierno. Me parece que tiene la experiencia y una capacidad de análisis político muy particular. ¿Y qué está viendo ella en ese análisis? Y no, a eso corresponde que lo diga ella cuando decida hablar. Y creo que todavía está observando y todavía está estudiando, por supuesto, sobre los DNU, sobre las delegaciones, las facultades, digamos, legislativas que pretenden los presidentes. Siempre ha opinado lo mismo. No he hablado en particular sobre esto, pero casi que no necesito preguntarle, porque en estas cosas, nosotros cuando pidió Alberto Fernández 9 emergencias y una cantidad de delegaciones legislativas, se las votamos en contra. Y a Mauricio Macri, la emergencia que tuvo los primeros 2 años, la heredó de Cristina Kirchner. Nunca pidió una ley de emergencia, pero tampoco se la íbamos a votar. Bien. Así que no hay mucho para pensar en ese sentido. Juan Manuel López pasó por el fin de la metáfora. Que termines muy bien este año, empieces mejor el que viene y seguramente vamos a volver a hablar el año que viene. Te dejamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes.